Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el delegado de Agricultura, Pesca y Aguas de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, don Antonio Mena. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Agradecido por la invitación y siempre a vuestra disposición. Un placer que esté con nosotros a tan solo unas horas que comience esta Feria Internacional de Frutas y Hortalizas más importante, una de las más importantes del mundo, que se celebra en Berlín, donde no puede ser de otra manera. La Junta de Andalucía va a estar ahí, como no podía ser de otra manera también, apoyando al sector agrario. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes, Antonio? Bueno, nuestros puntos fuertes es que Fruit Logística para nosotros es una feria muy importante. No debemos olvidar que más del 70% de la producción hortofrutícola almeriense es exportación. Claro. Y dentro de la exportación, que son más de 3.000 millones de euros en la última campaña, no debemos olvidar que Alemania es nuestro principal cliente, ¿no? Y entonces, bueno, la presencia tiene que estar, tiene que ser importante, como es. Son muchas las empresas almerienses las que van a estar presentes. Algunas bajo el paraguas de la propia Junta de Andalucía, a través de la nueva agencia TRADE. Otras de forma individual, pero todas juntas en el mismo pabellón, donde vamos a tener la oportunidad, bueno, de que las empresas nos presenten la última innovación, las que están comercializando en esta campaña. Ya llevamos aproximadamente un 30 y tanto, un 35%, 40% de campaña. Bueno, y una oportunidad muy importante que no debemos olvidar, ¿no? Que nuestra producción es básicamente exportación y que no debemos descuidar a nuestros principales clientes, que es Centro Europa. Pero también un poco se queda un poco en el aire, es decir, hay que ver la situación que estamos viviendo ahora en Francia. Sí. Estábamos viendo cómo hace unos días una política francesa del Partido Socialista criticaba que nuestros tomates ecológicos eran incomibles. ¿Sabrá esta señora lo que está diciendo? No tiene ni idea. No tiene ni idea, ¿no? Hay un dicho muy antiguo que dice que la ignorancia es muy atrevida, y este es el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, cuando su propio ministro actual ha tenido que salir a contradecirla, ¿no? Es decir, oye, es que los tomates, la reglamentación ecológica es una reglamentación europea. Es una reglamentación que es exactamente la misma en Francia que en España, pero que en Alemania, en Italia, ¿no? Es una reglamentación muy estricta y con unos controles muy exhaustivos, ¿no? Donde hay un doble control, ¿no? Por un lado, las empresas certificadoras, que son las que hacen cumplir, las que comprueban que los agricultores cumplen este protocolo muy estricto, y por otro lado luego está las propias administraciones que controlamos a estas empresas certificadoras y controlamos que ese trabajo se hace en condiciones. Pues la propia Ségolène Royal, la exministra, bueno, pues se dejó muy a claro, pues eso, que desconoce, que no sabe cómo se produce en España, que no sabe cómo se produce en Europa, y que los tomates y el resto de productos de la provincia de Almería están sometidos a un control muy importante, a un control que desde nuestro punto de vista a veces es demasiado control, y de ahí vienen todas las manifestaciones donde la propia consejera lo ha dicho, ¿no? Y el propio presidente, ¿no? Estamos en contra de esta excesiva burocratización del sector, donde, oye, nosotros queremos una producción sostenible, es nuestra bandera la producción sostenible. Nosotros creemos que tenemos que tener una sostenibilidad ambiental, pero no debemos olvidar que la sostenibilidad ambiental no es nada sin una sostenibilidad económica y una sostenibilidad social de nuestras producciones. Tenemos que ir avanzando. La Agenda 2030 no es mala en sí, tenemos que seguir avanzando, pero lógicamente los agricultores y los ganaderos necesitan que cuando se quite un producto, un fitosanitario, haya una alternativa. Necesitamos que cuando un producto no europeo entre por un puesto de inspección fronteriza, sea del país que sea, ese producto tiene que cumplir los mismos requisitos y las mismas condiciones que un producto europeo, porque si no entramos en competencia desleal. Esto es lo que nosotros llamamos cláusula espejo. Claro. Y por eso estamos tan de acuerdo con las manifestaciones que está habiendo en el centro de Europa durante estos días, ¿no? Lógicamente, una manifestación no debe ir en contra de un agricultor y otro, en contra de uno de otros, ¿no? Eso es evidente. Las imágenes de los transportistas españoles y de los productos españoles tirándose por las carreteras o camiones ardiendo, eso no lo hacen bien a nadie. Pero ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI con la Unión Europea, en Francia o los españoles, que salga esta persona, esta ministra, y critique los tomates abiertamente de España? ¿Qué está creando? ¿Guerra entre países, entre agricultores? Está intentando enfrentar situaciones
está intentando enfrentar a agricultores que no tienen, que no tienen ningún sentido, ¿no? Está poniendo el foco en un sitio donde está equivocado. Es decir, la Unión Europea en sí, como aplicando una política agraria que es comunitaria, que la política agraria comunitaria es prácticamente la única política donde el conjunto de normas se aplican en toda Europa, lo que tiene que darse cuenta la ministra es que su enemigo no son los agricultores españoles ni los agricultores italianos, ¿no? Que también señalaron un poco a los agricultores italianos. Europa necesita un concepto que llevamos que es a garantizar su soberanía alimentaria. Nosotros estamos alimentando más de 500 millones de personas. Sí, nosotros tenemos que tener garantía absoluta. Recientemente el COVID ya se nos ha olvidado, ¿no? En el COVID nos dimos cuenta de que éramos dependientes de ciertos productos que no producíamos aquí. Y hubo un mercadeo con ciertos productos, ¿no? Y el sector agroalimentario no se puso nunca en duda. Alabábamos el sector agroalimentario. Decíamos, qué suerte que tenemos nuestro sector alimentario que nos está garantizando y estamos tranquilos de que no ha faltado ni un solo producto durante todo el tiempo que dura el confinamiento. Pero eso debe seguir siendo así. La soberanía alimentaria debe garantizarse. Estamos alimentando, vendemos alimentos y vendemos salud a toda Europa. Tenemos que tener un sector alimentario fuerte, que se vaya adaptando a las normativas, por supuesto, pero que esa adaptación debe ser con toda la flexibilidad del mundo, con alternativas, y me repito, ¿no? Sí. Y exigiendo a los productos terceros las mismas condiciones. Pero lo que ha acontecido en Francia, en España, el Ministerio, ¿por qué no se ha reunido una unidad de España con la unidad de Francia para decir, vamos a entrar, ¿qué está pasando en esto? Nada, aquí los agricultores, el máximo responsable, mira para otro lado. Sí, bueno, hubo unas manifestaciones un poco tibias desde mi punto de vista. Sí, sí. Debe haber una defensa mucho más férrea, ¿no? A ultranza, ¿no? Está muy bien que salga un ministro a pedir disculpas, un ministro francés, ¿no? En este caso, ¿no? Que salga a pedir disculpas. Pero no, la defensa debe ser mucho más férrea, debe ser a ultranza, porque además el ministro conoce nuestro sector, ha sido consejero de Agricultura, conoce bien Almería, conoce nuestro sector y debe salir en defensa. Y además es un buen conocedor de la normativa y debería haber salido una defensa mucho más férrea diciendo, mire usted, no, el tomate español es un tomate de calidad, es un tomate con mucho sabor, es un tomate seguro y un tomate que cumple los mismos condicionantes que un tomate francés y un tomate italiano o de cualquier país de la Unión Europea. Pero claro, con eso nos encontramos con la competencia desleal y vemos como en Marruecos pues puede meter todo el contingente de tomate que quiera y la Unión Europea mira para otro lado. Claro, lo que estamos nosotros es que vengan tomates de Marruecos o de cualquier otro país de África o de Asia no es ilegal. Lo que estamos diciendo es que eso, primero, que se cumplan los contingentes, que los contingentes están aprobados en la Unión Europea. Y el primer kilo de tomate que supere ese contingente tiene que cumplir y pagar los aranceles correspondientes. Primero. Segundo, las normas, que tiene que ser así. Y gracias a Dios, con el cambio de comisario de Agricultura, estamos observando ya en la última semana, en los últimos meses, un cambio de tendencia. Y estamos viendo como normativa, por ejemplo, la ley de restauración de la naturaleza que ponía en jaque importante y exigía pérdidas de terreno agrícola, se está suavizando. La tramitación de la normativa de fitosanitario en el reglamento europeo también se está viendo ciertas matizaciones y creemos que esa es la senda correcta. Y necesitamos una defensa férrea de un sector primario que en España es muy importante, pero que en la provincia de Almería es el más importante. Después de todo lo que estamos diciendo, ¿en qué situación se encuentra el campo almeriense a día de hoy? Bueno, el campo almeriense estamos teniendo ahora, hemos tenido dos campañas bastante buenas, las dos últimas campañas. Esta campaña, hasta hace un par de semanas, los precios eran buenos. Es cierto que ahora hemos tenido en los últimos 10 días, 15 días, hemos tenido un desplome importante de los precios de algunos productos, principalmente del tomate. Es un hecho que ya se repitió el año pasado. Cuando analiza la gráfica de datos de la última campaña, el año pasado, en la campaña anterior, también estas 2 semanas hubo un descenso de precios que luego remontó. También hace unos días se activó la extensión de norma de la berenjena. A lo largo de la campaña también hemos activado, ha habido otras 2 activaciones de extensión de norma que han durado muy pocos días, lo cual ha mostrado la eficacia de estas herramientas que con muchísimo trabajo entre agricultores, cooperativas y la colaboración y el trabajo de la Dirección General de la Consejería, Dirección General de Industria de la Consejería nuestra, hace ya más de un año se pudo implementar. Bueno, y la campaña esperemos que los precios, tal y como pasó el año anterior, la campaña anterior,
que remonte. Nuestros productos como el pimiento, los precios están siendo estables. Y bueno, vamos a ver, porque los costes de explotación, los costes de producción siguen en niveles altos, y llega un momento en lo que se compromete seriamente la rentabilidad de la rentabilidad de los agricultores. Bueno, expectante. Hasta hace 10 días la campaña iba bastante bien. Vamos a ver cómo evoluciona el precio del tomate. Es cierto que también que el retraso en la entrada de producción de estas 3 semanas ha hecho que se congregue mucha producción en estos días, y que la huelga del transporte lo que ha hecho no más que incrementar esto, ¿no? Hace pocos días hacemos un análisis de la situación, y ya los datos nos estaban diciendo que había se estaban almacenando en las centrales en torno a 2 o 3 días de producción, que eso no es normal, ¿no? Que estaba la propia organización agraria, la propia Coespal hizo una estimación de pérdida de producción de en torno a los 75 millones de euros semanales, que es muchísimo dinero. Nuestra maquinaria de producción, de comercialización, de transporte está muy engrasada. Aquí en pocas horas un tomate, un pimiento que se coge en un invernadero está en una mesa, en cualquier punto de Europa, y cualquier distorsión que en esta cadena pues se nota muchísimo. Piensa también que nos transmitía la propia empresa de transporte, me decían, delegado, es que hay transportistas que no quieren viajar, es que tienen miedo. Es que muchos de esos transportistas son autónomos y son sus propios vehículos los que los ponen a disposición, con lo que están transportando, ¿no? Que sí que hay seguros, que hay, pero una situación, verte en medio de una carretera, en un país que no es el tuyo, con una manifestación, abriéndote el camión o poniéndote el camión, pues es lógico, ¿no? Otros transportistas optaron por irse por vía alternativa, lo cual lo que hizo después pues incrementar los costes. Bueno, parece que en estos días está volviendo la situación un poco a la normalidad. Hoy hay manifestaciones convocadas a través de redes sociales también por agricultores. La semana que viene hay otras movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias. Bueno, cuando lo es la reivindicación y las manifestaciones, yo no puedo decir que estoy de acuerdo. Anoche lo comentaba con el equipo directivo de la consejería, ¿no? Que estoy de acuerdo al 100% con lo que están hablando, ¿no? Y la propia consejera sí lo dijo ayer, ¿no? Después de la mesa de interlocución agraria, ¿no? Apoyo absoluto al sector, y estamos en sintonía con las organizaciones agrarias, con los agricultores, porque lo que están pidiendo es lo que nosotros llevamos muchísimo tiempo pidiendo: flexibilización, vamos a repensar las normas, vamos a repensar la Agenda 2030, vamos a exigir a terceros países los mismos requisitos que a nosotros, y es lamentablemente la oportunidad que ha perdido España durante el último semestre, al final, el segundo semestre del año 2023, donde España tuvo la presidencia y donde hubo conceptos claves que queríamos introducir en la agenda que al final no se introdujeron, como por ejemplo el de la cláusula de espera. Delegado, hablando de agricultura, una nueva orden que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía: modernización de invernaderos, para dejar los mejores invernaderos para que luego se quejen de nuestra producción. Sí, bueno, una orden muy importante que surge de fruto de la demanda del propio sector. Son 20 millones de euros los que se van a destinar para modernización de invernaderos exclusivamente, con lo cual es una orden que el 90% de esos 20 millones de euros prácticamente se quedarán en la provincia de Almería. Además, una orden que vamos a tramitar, que sea una orden de la propia consejería, vamos a tramitar el conjunto de Andalucía, la vamos a tramitar aquí en la Delegación de Agricultura. Eso va a requerir un importante esfuerzo por parte de los compañeros de la delegación. Y una orden donde vamos a mejorar estructuras, modernizar estructuras, mejorar sistemas de riego, mejorar la maquinaria. Es más importante porque una de las demandas, hace pocos días nos reuníamos con el sector hortofrutícola en un plan que estamos elaborando y que está en una fase bastante alta, como es el plan de sectores de fruta y hortalizas de invernadero. Nos decían, ¿no? Tenemos que seguir modernizando invernaderos, tenemos que seguir mejorando las estructuras, porque además esto es la base que nos va a servir para poder abrir mercados nuevos también, ¿no? Recientemente también anunciábamos la apertura del mercado, la reapertura del mercado de Estados Unidos para el pimiento. Y una de las exigencias más importantes que tienen los americanos para poder llevar ahí es que las estructuras sean herméticas, que las estructuras estén perfectamente hiladas para evitar el contacto con ciertas, fundamentalmente la ceratitis, que es la que hizo que se cortara la exportación a mercados como los Estados Unidos, ¿no? Pues una orden que comenzó el plazo para solicitar la semana pasada, tenemos un mes. Hoy mismo hemos tenido una reunión con las organizaciones agrarias
para informarles de las novedades. Básicamente va a ser igual que las tramitaciones que hemos hecho años anteriores. Y yo animo a todos aquellos agricultores que quieran hacer invernadero nuevo, modernizar su invernadero, que se pongan en contacto con las distintas oficinas comarcales agrarias, con sus organizaciones agrarias, con su cooperativa, que les van a informar perfectamente. Y tenemos el objetivo, nos hemos marcado el objetivo de que en este verano se puedan hacer todos aquellos que quieran acometer las inversiones, que la puedan hacer este verano. Y para eso tenemos que engrasar bien la maquinaria, y por eso la reunión que hemos tenido esta mañana. Y por eso esta orden, bueno, animaros, que son importantes, la ayuda puede llegar incluso al 70, al 80% de la inversión, con un tope máximo de 200.000 euros. Pero bueno, que es importante que los agricultores lo conozcan y que se pongan en marcha, y que puedan esos invernaderos darle una vuelta y que estén perfectamente acondicionados. Vamos a hablar un poquito de agua ahora. Importante, creo que el 90% de los temas son hídricos, por la situación que estamos viviendo de sequía. Sí. Y si encima luego nos encontramos con un gobierno de España en el que critica a la Junta de Andalucía porque dice que las desaladoras son suyas, que son las que tiene que llevar a cabo. Antonio, haznos luces en la situación hídrica con la Junta de Andalucía, que si no es por los decretos de sequía que pone encima de la mesa, mal asunto. Sí, bueno, ya son 4 decretos de sequía. En conjunto son ya más de 500 millones de euros. Este último decreto con 200 millones de euros, donde van muchas medidas muy importantes, medidas fundamentalmente de infraestructuras hídricas, pero también otras medidas de apoyo al sector, ¿no? Concretamente, en el último decreto va ahí la activación de la medida 5.2, que es para apoyo de aquellos sectores que peor lo está pasando con la sequía. Una sequía que dura ya, vamos ya por el 6º año, que los visos no son los más favorables, y que nos hace que nos estemos preparando para las peores de las situaciones, ¿no? Tenemos que llevar medidas de emergencia para pasado mañana, claro, pero también estamos trabajando en el medio y largo plazo. Y esa es el agua desalada, el medio y largo plazo. Y eso es, como dice nuestra propia consejera también, como dice el presidente de la Junta, eso es acometer la legislatura del agua. Y eso se traduce en la provincia de Almería en que son ya más de 200 millones de euros activados. Y eso se traduce que en el presupuesto de 2024 son 60 millones de euros para la provincia de Almería, ¿no? Y eso se traduce que el trabajo del delegado, el 90 y tanto por ciento, al final es agua, obra, inversiones, sequía, actuaciones, ¿no? Por eso polémica como la que se desató hace unos días con la vicepresidenta del gobierno, la ministra de Transición Ecológica, y después, bueno, pues el propio subdelegado del gobierno, son totalmente estériles. Porque las competencias están muy claras. Aquí no tenemos que aburrir a los televidentes. La competencia de desalación es una competencia estatal, así lo dice la normativa. No hay duda sobre ese aspecto. En la provincia de Almería necesitamos que se repare ya de una vez la desaladora de Bajo Almanzora 1, que lleva inutilizada del año 2012, una obra que no termina de arrancar, que nos anunciaron que estaría finalizada para final de 2024 y que eso va a ser imposible porque todavía no se han acometido las obras, como son tanto la obra de protección de esa desaladora como la obra de reparación. Pero, y perdona que te moleste en este momento, hay los informes que dice que la Junta de Andalucía tiene que poner encima de la mesa para que no se entrega o no se entregue. Mira, te lo explico, mira. En la segunda desaladora, Bajo Almanzora 2, se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio, Aquamed y la Junta de Andalucía. Aquamed, la máquina, es la empresa que hace la infraestructura. En ese grupo de trabajo se firmó un protocolo donde decía exactamente que para esta desaladora, esta segunda desaladora, y la desaladora de la Asarquía, que es las 2 desaladoras que incluyó el Ministerio en su último Real Decreto, la Junta debería aportar la documentación técnica de la que dispusiese de esos proyectos. Y debería colaborar con el Ministerio en aportar los terrenos. Al margen de la Asarquía, porque yo desconozco la situación de la Asarquía, os cuento Bajo Almanzora 2, que es donde además estoy yo en primera persona participando en ese grupo de trabajo. En verano de 2023, el proyecto que existía, que era un proyecto de los regantes del Levante de Almanzora, se puso a disposición del Ministerio. Téngalo usted. Si va a hacer una desaladora, haz esto. Aquí está. Los terrenos que se cedieron un año antes, en el año 2022, que lo cedió mi antecesora, la actual delegada del gobierno, Arantxa de Martín, se le cedió a los regantes para que hicieran esa desaladora, ese proyecto que iban a hacer los regantes, están a disposición. Hace ya más de 2 años. Están a disposición. Es decir, está la documentación técnica y están los terrenos. Eso es lo que dice el protocolo.
Por eso hemos dicho que nosotros hemos cumplido con lo que nos comprometimos y más. Porque estamos participando en ese grupo de trabajo, porque esa documentación técnica nos dice, es que esa documentación técnica hay que mejorarla. Bueno, pues que los regantes han sido tan generosos que sus propias consultoras técnicas, las que hicieron ese proyecto, se están reuniendo con Aquamed para decirle, ¿dónde queréis que lo mejoremos? Pues mira, en este aspecto, en este y en este. Y eso es en los que estamos. Que es que la última reunión de trabajo fue esta Navidad pasada. Sí. El día 13 de diciembre fue la última vez que nos reunimos. Y se está trabajando en los aspectos técnicos del proyecto y se está trabajando en los aspectos ambientales. Que son los aspectos ambientales también son importantes. Y estamos trabajando, la verdad, que estamos trabajando bien. Sí. Por eso yo no entiendo de dónde viene esto. Es que la Junta nos ha entregado un proyecto. Primero, que no teníamos que entregarlo. Y segundo, que a lo que nos comprometimos lo entregamos. Y además, como lo he dicho públicamente muchas veces, porque los regantes nos cedieron el proyecto que ya habían hecho, con el coste que le había supuesto rehacer el proyecto, con toda la tramitación ambiental que ya llevaba, con el coste que eso llevaba, y con una otra actuación importante que es la acometida eléctrica, el suministro eléctrico que debe llevar esa planta, que no es pecata minuta, que es un proyecto también importante, porque ya sabemos que la desalación requiere muchísima energía. Es decir, que no hay más que esto, que es que la Junta, la Consejería, ha cumplido y vamos a seguir cumpliendo, ¿vale? Porque no queremos ideologizar el agua, no queremos politizar el agua. Necesitamos agua. Los regantes del Levante necesitan agua. Y necesitamos poner todos los recursos disponibles. Para nosotros, que no tenemos ideología con esto del agua, todos los recursos son válidos, incluidos los trasvases, incluidas las transferencias. La palabra trasvase no tiene que ser una palabra denostada, no tiene que ser una palabra proscrita en el lenguaje del lenguaje del agua. Y habrá que hacer trasvases cuando se puedan hacer trasvases y y conforme la ley dice, habla de los trasvases. Y más cuando ese agua se va al mar. Y más cuando ese agua en algunos casos sobra y se va al mar. Y no tiene ningún sentido. Y tenemos que hablar de agua regenerada y por eso estamos implantando un plan de agua regenerada muy ambicioso y queremos llegar al nivel de nuestros vecinos murcianos, donde casi el 90% de su agua depurada la regeneran para la agricultura. Y en eso estamos. Y ya hemos puesto a disposición de los regantes una de las depuradoras más importantes de la provincia de Almería, como la depuradora de Roquetas de Mar, que son en torno a 11 hectómetros cúbicos que ya están a disposición de los regantes. Además, los regantes ya están haciendo la tubería para conexión de la depuradora del terciario con sus propias instalaciones. Y hemos terminado la de Ejido. Estamos haciendo ya las últimas pruebas analíticas para ver que los parámetros cumplen y que también se le van a entregar a los regantes. Y esta semana vamos a iniciar pronto ya también la de Vera, otra más pequeña en volumen, pero también importante. E iniciamos también el terciario de Cuevas y vamos a iniciar el terciario de Mojácar. Y tenemos previsto también el de Valerma, otra depuradora pequeñita. Pero para hacer todos esos terciarios, primero hay que cometer la obra de depuración. Claro. Si no, no tiene ningún sentido. Y la obra de depuración, la mayoría de la obra de depuración, que yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Cuando yo me senté el primer día en la mesa del delegado y pedí, dejadme el Excel con la obra de agua, el Excel bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y bajaba. Bueno, pues ese Excel están todas las obras de depuración que se declararon de interés autonómico en el año 2010, todas están iniciadas, muchas terminadas, ¿eh? Esta última semana hemos iniciado proyectos tan importantes como la depuradora de Mojácar con un proyecto de 20 millones de euros para 60.000 habitantes, la depuradora de Alhama, un proyecto para 12 pueblos en el medio Andará, que llevan proyectos que llevaban años, décadas, siendo reclamados por el ayuntamiento y por los habitantes de la zona. Bueno, son proyectos muy importantes que además nos van a permitir luego acometer donde haya regantes que lo quieran y donde la economía y sea interesante desde el punto de vista del volumen de agua y precio a lo que sea el agua, acometeremos los terciarios que sean necesarios. La última, delegado, con el tema de los barcos. Esto de que llegue el mes de verano y Málaga, otras provincias necesiten grandes cantidades de agua. ¿Lo del barco es factible? ¿Se va a poner en marcha? Mira, lo de los barcos yo espero que no veamos ningún barco circulando llevando agua. Eso es lo primero que espero. Eso te decía yo. No, pero te comentaba que estamos preparando los proyectos a medio y largo plazo, como la desalación, y estamos haciendo otras actuaciones para pasado mañana, ¿no? Los terciarios es una actuación para ahora, para que poner agua disponible. La reclamación que estamos haciendo de la desaladora bajo Almanzora 1, que se podría acometer una obra para poner a disposición 5 hectómetros cúbicos en emergencia, es lo que estamos reclamando, porque técnicamente se puede hacer, es factible, se puede hacer. Y hablamos del tema de los barcos. Lo que estamos haciendo es prepararnos para las peores de las situaciones posibles, ¿no? Y se van a hacer en el conjunto de Andalucía, se van a preparar 3 puertos,
que son el puerto de Algeciras, el puerto de Málaga, y en Almería solamente era factible el puerto de Carbonera, prepararlo para poder recibir agua en barco. Se trata de poder recibir agua en barco. Hoy anunciaba la ministra, que hay agua de una desaladora de Sagunto a Barcelona. ¿Dónde va a venir agua de Almería para Almería en caso de este tema? Pues se está viendo, y no hay absolutamente nada decidido. Nadie le va a quitar agua a nadie, por supuesto. Ni esto va a ser un mercadeo de agua aquí como la mascarilla en el COVID. El primero, no, aquí hay una planificación y habrá que ver unas necesidades y habrá que ver. Se va a preparar el puerto de Carbonera para poder recibir agua, pero estamos hablando ya de una situación extrema. Almería, gracias a la planta desaladora que tiene, la de Dalías, la planta desaladora para abastecimiento que tiene Almería Capital y la planta desaladora de Carbonera, estamos llorando por un ojo, como dicen en mi pueblo. Sí. Pero son máquinas. Y las máquinas se pueden romper. Y una desaladora, si la desaladora de Carbonera se para porque tenga una avería y tira 5 días, una semana en reparación, dejamos sin agua para abastecimiento a una población de más de 100.000 habitantes. Y ya no te digo toda la agricultura. Sí. Y nosotros tenemos que tener ese plan B previsto. No puede ser que una máquina se rompa y ¿ahora qué hacemos? 12 años esperando como ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces tenemos que tener las actuaciones, tenemos que tener el peor de los escenarios previstos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ponernos en el peor de los escenarios previstos. Como dice un compañero mío de la delegación, esto es economía de guerra. Economía de guerra que esperemos que no llegue, ¿no? Esperemos que no llegue porque también estamos haciendo otras actuaciones importantes. Estamos haciendo una potabilizadora muy importante, reparando también una potabilizadora que también se utilizó en el año 2012, que empezamos una obra hace un mes, con el objetivo también de poder traernos agua que tienen los ayuntamientos del Levante, agua reservada en el Tajo Segura y que no puede venir porque no se puede potabilizar. Vamos a hacer esa potabilizadora para que esos recursos puedan venir y de esa forma también liberamos un poco la presión que tenemos como Carbonera, ¿no? Carbonera tiene que repararse y tiene que ampliarse, tiene que ver una mejora tecnológica. Dalías también necesita esa mejora tecnológica, pero necesitamos más. Y nosotros estamos ya pidiendo que Carbonera debe acometer una ampliación para prácticamente doblar, no una mejora tecnológica, que está muy bien, la mejora tecnológica y la ampliación de 10 hectómetros. Hay que doblar Carbonera para garantizar el recurso en todo el campo de Níjar y recuperar el acuífero. Necesitamos esa desaladora. Necesitamos la segunda desaladora también en el Poniente, que está dibujada y está planificada en la planificación hidrológica y que ya los regantes están dando los primeros pasos para ver dónde se sitúa, estudio de alternativas, ves dónde sería más factible desde el punto de vista colocarlo por los aspectos medioambientales y luego de distribución de agua. Y eso hay que acometerlo, y eso debe ser el trabajo diario. Y debemos huir de la polémica, y debemos dejarnos de ideología del agua. Y el propio vicepresidente de la Junta lo decía, Antonio Sanz lo decía ayer, ¿no? Queremos la colaboración entre administraciones, una administración sola no puede hacer todo esto. Tiene que haber colaboración de todas las administraciones, fundamentalmente de la Junta de Andalucía y del Estado, y por supuesto con las administraciones locales para acometer todas estas actuaciones, porque el agua es vida, el agua se está convirtiendo en un bien muy, siempre lo ha sido, ¿no? Más en esta provincia como ya que sabemos más bien, ¿no? Pero el agua está ahora en las primeras planas de todos los periódicos, abre noticias a nivel nacional. Y bueno, eso no es bueno porque no es que no tenemos agua, pero hay que buscarle la parte positiva, bueno, pues que decir, bueno, se están acometiendo la infraestructura necesaria para que la siguiente sequía no estemos en una situación como esta. Antonio Mena, delegado de Agricultura y Aguas de la Junta de Andalucía, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros, ser tan claro, se puede decir mucho más alto, pero no más claro. Las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda, extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes, como no, para la provincia de Almería. Muchísimas gracias a vosotros y siempre en vuestra disposición. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.